Feliz sábado tengan todos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Alegría, alegría, sin miedo. Que tenemos un Dios grande que protege y cuida a su pueblo. Así que no hay nada que temer, ¿verdad? Que sepan que estamos aquí, que no hay problema alguno. Dios está con nosotros. Ok, le queremos dar una bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar acá. También a los amigos que están conectados a través de las redes sociales. Dios les bendiga y que la bendición de Dios pueda llegar a cada uno de sus hogares también. Así que, mis amados, sin mucho preámbulo, vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios en esta mañana, que esperamos que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. No voy a hablar de algo nuevo, sino de algo que nos va a renovar. No voy a hablar de algo que no conocemos, sino de algo que debemos de experimentar en nuestras vidas. Así que esa es la esencia de lo que queremos hablar en esta mañana. Vamos a orar para ponernos en sintonía con nuestro Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu casa de oración. Te rogamos que tú bendigas tu palabra. En tu nombre lo pedimos. Amén. Muy bien, es interesante cuando uno estudia los eventos últimos en la vida de Jesús, nos ponen una perspectiva en cuanto a nuestra preparación espiritual. Y a mí siempre me gusta ver las cosas un poquitico en el contexto del tiempo del fin. Y es interesante porque momentos antes de que Jesús estuviese viviendo su tiempo del fin, Él lleva a sus discípulos a un lugar especial. ¿Se acuerdan el nombre de ese lugar? El Getsemaní, ¿verdad? Ahí en el Getsemaní, Jesús le hace una invitación a sus discípulos a que tuviesen un momento de ¿qué? De oración, ¿verdad? Así que muestra la importancia de estar preparados para todo momento, y una de las advertencias que le había hecho a Pedro era que tuviese cuidado porque el diablo lo había pedido ¿para qué? Para zarandearlos. Así que el tener una vida de oración iba a ser un momento que le iba a ayudar en su preparación espiritual, y eso le iba a fortalecer su relación con Dios para que cuando viniera el momento de la crisis, ellos estuviesen preparados para hacerle el frente a eso con una verdadera fe en Jesús. Hay otro evento, mucho después de la cruz, que también analizándolo vi que Dios nos quería dar otra enseñanza. Porque después de la cruz, los discípulos experimentaron un chasco. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos esperaban. No era la expectativa que se les había cumplido. Y ahí tenemos el relato de un camino que era el camino de Emaús. Habían dos discípulos que iban caminando ese día, iban bien acongojados. Les invito a buscar la historia, está en Lucas capítulo 24, ¿verdad? De los versículos 15 en adelante. Vemos la historia de estos dos discípulos que iban chasqueados, iban acongojados, iban bien entristecidos por lo que había acontecido últimamente en Jerusalén. Y mis amados, cuando nosotros vivimos momentos difíciles en la vida, siempre la congoja, el desánimo, siempre tocan la puerta de nuestros hogares, de nuestras vidas. Así que el camino de Emaús era bien tremendo. Ok, vamos a ponerlo acá. Gracias. El camino de Emaús era un camino de 7 millas. No era un lugar muy lejos. Si lo llevamos kilómetros, serían 12 kilómetros aproximadamente. Así que los que hemos caminado, hemos hecho caminatas cumpliendo requisitos de guía mayor, conquistadores y demás. Vemos que unos 12 kilómetros a un buen paso se puede caminar. Pastor, a una hora más o menos lo pudiéramos caminar, ¿verdad? En una hora se puede caminar. Yo lo he caminado en una hora 12 kilómetros. Así que algo está pasando con el micrófono acá, por favor. Si pueden arreglar esto aquí. Gracias. Así que vamos a ver que el camino no era tampoco un camino bien llano. Había sus asperezas y demás. Así que vamos a ponerle que 1 hora y media de camino con todos los trabajos y las dificultades que la época demandaba. Así que ese es el contexto
en el cual nosotros nos encontramos ahí con dos discípulos. Versículo 15 del capítulo 24 nos dice, y sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos, ¿cómo estaban? Velados. ¿Por qué? Porque cuando usted está acongojado, usted está triste, usted se siente chasqueado, defraudado, confundido con Dios, porque es al primero que nosotros culpamos cuando nos va mal en la vida, los ojos de la fe se ciegan. No podemos percibir que Dios, a pesar del dolor y de las dificultades y de las crisis, Dios está con nosotros. Nunca Dios nos ha abandonado. Así que el camino de Maús es la historia que nos muestra que en los momentos difíciles de la vida, Dios siempre se ha mantenido al lado de su pueblo. Y más en la crisis final, Dios nunca va a abandonar a su pueblo. En la crisis que nosotros afrontamos día tras día, Dios nunca nos va a abandonar a ninguno de nosotros. Y esta enseñanza está implícita en este relato del camino de Maús. Ahora, Jesús se les acerca y a mí me encanta como Jesús pregunta, porque Jesús hace preguntas tremendas. Me acuerdo cuando estaba Jacob orando junto al río Jabot, que tenía temor de encontrarse con su hermano Esaú después de 20 años. Y ahí Jesús se le aparece y le pregunta, le hace la pregunta del millón, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Y bueno, y ahí el nombre de Jacob, ustedes saben lo que implica. O sea, como que Jesús a veces hace preguntas aparentemente ilógicas, muy sencillas, pero que tienen una profundidad cuando usted mismo se responde a sí mismo. Y estas preguntas eran para despertar, para hacer entender qué es lo que le estaba pasando a ellos mismos y que ellos mismos se dieran respuesta a sí mismos. Jesús le dice, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y estáis como tristes? Así que había tristeza, había preocupación, ¿sí o no? Claro que había tristeza, había preocupación, como la vemos hoy en día. Hay tristeza, hay preocupación, hay desánimo, pero quiero decirte una cosa, mis hermanos. Por encima de todas las tristezas y todos los desánimos, las promesas de Dios siempre están vigentes. Nunca desconfíes de ellas, nunca desconfíes de la palabra. Y esta es la esencia que vamos a ver acá. Así que estas millas que iban caminando era la oportunidad que Dios iba a aprovechar para encender el fuego nuevamente en el corazón de estos discípulos que se estaba apagando. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú solo un forastero en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y Jesús nuevamente vuelve a hacer otra pregunta, una pregunta bien sencilla, como el que no sabe las cosas. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Pregunta, hermano, ¿qué era lo que había pasado en esos días? Habían crucificado a Jesús, al Mesías, al Salvador del mundo, al libertador del pueblo de Israel. ¡Wow! Así que esto era lo que tenían ellos en sus mentes, o sea, tenían una visión distorsionada de la realidad, tenían una visión distorsionada de la palabra de Dios. Y mis hermanos, cuando uno tiene una visión distorsionada de la palabra de Dios, el desánimo, la tristeza, la desesperanza, la frustración, el chasco tocan la puerta de nuestras vidas. Porque una visión distorsionada del carácter de Dios y de su propósito con nosotros, con nuestra vida y de la verdad que enseña la palabra de Dios, nos impide, hermanos, tener una comprensión clara y tener esa actitud de fe ante las circunstancias que vengan. Imagínese usted, ahora, si Noé hubiese sabido cómo hubiese terminado la historia de su barca, ¿cómo hubiese sido la vida de Noé? Para ponernos en perspectiva. A lo mejor Noé hubiese dicho, bueno, mira, voy a construirla, ni me voy a gastar 120 años de estar amonestando a la gente porque al final nadie se va a salvar, nada más que se va a salvar mi familia, así que voy a concentrarme en mi familia, en hacer el barco y a lo mejor no lo hago tan grande porque al fin y al cabo los animales pueden caber en otras dimensiones. Y la historia hubiese dado un giro inesperado a los propósitos tal vez de Dios.
Mis amados, a veces cuando Dios no nos presenta las cosas bien claras es porque Dios tiene un propósito grande en nuestras vidas. Y el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a confiar en la palabra de Dios, aunque nosotros no tengamos una visión completa de los acontecimientos. Y lo que está sucediendo acá era que la visión distorsionada que ellos tenían los había llevado a sufrir ese chasco. Y vamos a analizarlo así. Y dice, versículo 21, nos dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había, ¿de qué? De redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. ¡Wow! ¿Cuál era la visión que ellos tenían? Que Jesús iba a hacer ¿qué cosa? El libertador. O sea, tenían una visión clara o distorsionada de las escrituras. Distorsionada, o sea, una visión distorsionada distorsiona la fe, no nos ayuda a ubicarnos ante los eventos que estamos mirando. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva diferente, ¿verdad? Ellos esperaban un final feliz y no el final que les apareció, que para nosotros hoy en día, que ya hemos visto la historia, no es un final. Nosotros sabemos que es el comienzo del triunfo y de la victoria de Dios. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Así que con una visión distorsionada, ellos habían estado ejerciendo la fe hasta ese momento. Y las consecuencias eran las que estaban cosechando. Desánimo, desaliento, e iban ahora caminando con el camino de la derrota en sus rostros. Y es interesante, porque cuando usted va a la iglesia de la Odisea, que tiene que ver con nosotros, con los eventos finales, nosotros nos damos cuenta que la iglesia de la Odisea también tiene una visión distorsionada de la vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el mensaje de la iglesia? A la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico y que no tienes ¿qué? Necesidad de nada. O sea, una visión incorrecta de la realidad que está viviendo esa iglesia, que somos nosotros hoy en día. Y entre las tres curas o tres cosas que Dios manda a comprar a la iglesia de la Odisea, que es el oro refinado en fuego, vestiduras blancas, y la tercera, ¿qué dice? Colirio. ¿Y el colirio para dónde se usa? Para los ojos. Entonces, porque tenía ¿qué cosa? Problema de visión. O sea, la Odisea tenía un problema de visión como estos discípulos y el resto de los discípulos estaban teniendo en aquel tiempo. Entonces necesitaban la unción del Espíritu para poder ver claramente los eventos que Dios estaba desentrañando de la palabra de Dios, que era el cumplimiento de las profecías bíblicas. Así que esta visión distorsionada, mis hermanos, los había llevado a ese punto. Ahora, nuestra fe no puede estar basada en sentimientos, ni emociones, ni en testimonios. ¿En qué debe de estar basada nuestra fe? En un escrito está, ¿verdad? En la palabra de Dios tiene que estar basada nuestra fe. Entonces nosotros necesitamos esos lentes de la palabra para nosotros tengamos la vista para ver. Ahora, Jesús en esta historia le pone los lentes completamente a los discípulos. Vamos al versículo que sigue, en los versículos 25 al 27, leemos lo siguiente. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas le declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús ahora? Los amonesta, pero los lleva ¿a qué? A un estudio ¿de qué? De la palabra de Dios. Comienza a estudiar la palabra de Dios. Comienza a mostrarle por las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese todas esas cosas. Es como que le está diciendo, miren hijos, no se preocupen, no hay motivo por el cual ustedes están tristes. Miren, tenía que pasar.
tenía que pasar. Mira, si ustedes leen Isaías 53, ya Isaías 53 hablaba del Cordero de Dios, que el Mesías, su misión era venir y morir por el ser humano. El Cordero Pascual que se sacrificaba, las ceremonias del santuario, ¿con qué terminaban siempre? Terminaban con el sacrificio del Cordero. Y así fue, a través de la Biblia, llevándolos completamente a que entendiesen cuál era la verdadera misión del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Y mis hermanos, fue algo tremendo. Un estudio que duró 1 hora y media. Estaban estudiando la palabra mientras iban caminando. Yo me imagino que en ese momento los ojos comenzaron a abrirse, el entendimiento a abrirse y a decir, ahora ya entiendo. Ahora voy comprendiendo. Fíjense si estaban tan embaucados, tan llenos de la palabra, tan deseosos de seguir escuchando la palabra, que en el versículo 28 nos dice, y llegando a la aldea a donde iban, él, Jesús, hizo como si fuera a seguir de largo. Y aquí vemos algo interesante. Jesús nunca va a imponer su presencia en nuestras vidas. Él va a acompañarnos, va a estar con nosotros en todo momento, pero a Él le gusta que nosotros le invitemos a quedarse. En el libro de Apocalipsis, la carta de la Odisea nos muestra a un Jesús que toca la puerta, pero no un Jesús que abre la puerta. Porque Jesús toca, pero a nosotros nos toca abrir esa puerta del corazón. Jesús nos muestra su palabra, pero a ti y a mí nos toca escuchar y comer de la palabra de Dios. No nos vale de nada tener la Biblia en nuestras vidas, en nuestro carro, en la casa, en el dormitorio abierta, como si fuera un amuleto para espantar los malos espíritus y no tener pesadillas en la noche. La Biblia no funciona así. La Biblia es funcional cuando usted la estudia, cuando usted la escudriña, cuando usted se llena del poder del Espíritu Santo a través de ella. Y hay algo interesante, porque dice aquí la palabra, pero ellos le constriñeron diciendo, quédate ¿qué? Con nosotros. ¡Wow! Ese quédate con nosotros no era solamente porque les caía bien el caminante que no sabían que era Jesús. Ese quédate con nosotros no solamente fue un mero acto de hospitalidad. Ya ellos habían llegado a su casa. Y bueno, pobrecito, ese hombre va a seguir más de largo, que se quede y pase la noche acá. Es peligroso. No, quédate en casa síguenos estudiando, síguenos mostrando la palabra de Dios. Queremos seguir recibiendo ese alimento que tú nos estás dando, porque estamos sintiendo algo tremendo en nuestras vidas, estamos entendiendo lo que antes no entendíamos. Eso es lo que significa quédate aquí. Vamos por donde vamos, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Ok. Ahora, Jesús les pone esos lentes, les revela las escrituras, pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús no fue más directo y les evitó un poco la angustia? Y le dijo, muchachos, ¿por qué tan triste? Miren, soy yo, he resucitado, miren mis manos y mis pies, soy yo. Y ya, se hubiese resuelto el problema, ¿verdad, Pepe? No hubiese tenido que dar un estudio de 1 hora y media. Miren lo que dice el espíritu de profecía. Jesús no se reveló primero en su verdadero carácter y después les explicó las escrituras, pues sabía que si se hubiese regocijado tanto de verlo otra vez, resucitado de los muertos, que sus almas se habrían saciado, ¿verdad? Y no habrían tenido hambre de las sagradas escrituras, que él deseaba impresionar imborrablemente en ellos para que pudieran impartirlas a otros, los que a su vez esparcirían el precioso conocimiento hasta que miles de personas recibiesen la luz dada. O sea, si Jesús se les aparecía de momento, después ellos le iban a decir, no, mira, siéntese que le voy a explicar. No, el impacto ya de saber que era Jesús no iba a hacer que se grabara en sus mentes y en sus corazones la palabra de Dios. Mis hermanos, es que todo no puede ser por emoción y por sentimiento. Dios quería que ellos ejercieran una fe que tiene un apellido inteligente. Hermanos, nuestra fe no es una fe ciega.
no es una fe de emociones. Porque si nuestra fe nosotros nos dejamos llevar por emociones o por eventos o por el testimonio de una persona que se convirtió y dice, wow, qué dramático fue, y en ese momento usted llora con esa persona, usted dice, oh, a partir de ahora sí voy a hacer las cosas bien hechas, pero después que pasan 2 o 3 días que estamos más mal que cuando dijimos que queríamos ser bien. ¿Por qué? Porque la emoción es como la soda, suelta la espuma, pero usted deja la soda en un vaso ahí la noche entera y al otro día ¿qué? Ya no sabe a nada, ya no perdió la efervescencia. Pero cuando usted y yo somos impregnados de la palabra de Dios, esta tiene un efecto mucho más duradero en nuestras vidas. Y es lo que Jesús quería que ellos aprendiesen en ellos. Y es la conclusión que ellos mismos llegan. Fíjense que la palabra de Dios es tremenda. Versículo 30, y aconteció que estando sentado, bueno, ahí se les muestra a Jesús, verso 32, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos habría ¿qué? Entonces, ¿cuál era el motivo del ardor? ¿Por qué ardía? Por las escrituras. O sea, cuando usted va a la palabra griega, ardor, es una palabra que significa luz, que significa arder, que significa encender. O sea, se encendió en ellos nuevamente la llama de la esperanza, del gozo, de la alegría, del ánimo. El cansancio se les fue completamente. ¿Por qué? Por el poder de ¿qué? De la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Hay poder en la palabra? Claro que sí. Cuando usted va a Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que toda espada de 2 filos penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del hombre. O sea, la palabra de Dios tiene un poder vivificante en nuestras vidas. Pero es un poder que nosotros hoy en día no estamos usando, hermanos. Antes se nos conocíamos como el libro del pueblo. Antes cualquier hermano de la iglesia podía explicarle a usted la profecía de los 2300 días. Podía dar un estudio bíblico acerca de por qué era adventista. Pero hoy en día estamos como volviéndonos prácticamente como las iglesias congregacionalistas. Vivimos por la fe del pastor, por la fe de los líderes, pero no por la fe de Jesús. Hermanos, tenemos que volver nuevamente a la palabra. ¿Por qué nuestras vidas están apagadas? ¿Por qué no existe ardor en nosotros? ¿Por qué no se practica hoy en día la obra misionera? Sencillo, hemos dejado de estudiar la Biblia. No, pastor, pero yo respondo el folleto de escuela sabática. Gloria a Dios. Si usted estudia la Biblia, las obras de Dios se van a ver en nosotros si la estudiamos. Pero el problema de la Odisea es un problema de visión. Y recuérdense que nosotros estamos enmarcando esta predicación en el contexto del tiempo del fin. Y en el contexto del tiempo del fin, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la tibieza es lo que está caracterizando al ser humano. La tibieza era lo que estaba caracterizando a estos discípulos que iban desanimados porque tenían una visión distorsionada de la verdad de Dios. Y Jesús le pudo devolver ese ardor, ese fuego y con mayor ímpetu. ¿Por qué? Porque los llevó ¿a dónde? A las Escrituras. Fíjense que Jesús no hace una revelación especial de su persona. Jesús se revela a ellos a través de ¿qué? De la palabra. Y mis hermanos, yo siempre lo digo, si nosotros queremos reavivamiento y reforma en nuestras vidas, tenemos que comenzar ¿a qué? A leer la palabra de Dios. Es imposible que usted comience a leer la Biblia y sigamos siendo la misma persona de siempre. Es imposible que nosotros comencemos a estudiar la Biblia y nosotros no se produzcan cambios en nosotros. Dice en el libro El conflicto de los siglos, página 651, lo siguiente. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía y en la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño
se desplegará pronto ante nosotros. El contracimiento o la falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirla sin el auxilio de las Escrituras. Cuando nosotros vamos a San Mateo, capítulo 24, ¿verdad? ¿Cuáles son una de las advertencias que se nos da? A ver, ayúdenme ahí con la Biblia. San Mateo capítulo 24, versículo 4 y después el versículo 24. El primer hermano que lo encuentre, por favor, o hermana, pónganse en pie y léalo. ¿Sí? Y ahora el 24. Wow. Entonces, ¿cuál es la advertencia que se nos da en estos últimos días? Que tengamos cuidado, ¿por qué? Y nos dice, mirad que nadie, ¿qué? Os engañe. Satanás va a hacer una aparición, una falsificación tan gloriosa, tan grande de la venida de Cristo, haciéndose pasar él por Cristo, que dice la palabra que si fuese posible, aún a quién, a los escogidos, iba a engañar. O sea que, hermanos, lo que nosotros estamos viendo, inclusive lo que está sucediendo hoy en día en el ámbito político, en este país, mirando cómo la religión hoy en día está tomando un papel preponderante en muchas de las decisiones del gobierno, donde vemos hoy en día grupos religiosos orando alrededor del presidente, vemos que se está tratando o se devolvió ya la Biblia y la oración a las escuelas, gloria a Dios por eso, pero la pregunta será, ¿qué se va a enseñar de la Biblia? ¿Cómo podemos adoctrinar o preparar a nuestros hijos para una falsa enseñanza? Hermanos, es la palabra. Tenemos que volver a la palabra, porque si no estamos cimentados en la palabra, nos vamos a creer cualquier cosa. Yo recuerdo, cuando yo decidí ser cristiano, mi madre, que no pudo quitarme la decisión, tomó una estrategia. Ella tenía un primo, yo creo que era el que era fotógrafo, tía. Ahora no me acuerdo el nombre de él. Él tiraba fotos y demás. Que iba a la iglesia pentecostal. ¿Ya te acordaste? Ok. Ella es mi tía y gracias a ella yo soy adventista porque ella intervino bastante en que mi madre me dejara bautizarme. Tomó ella la iniciativa de llevarme a la iglesia pentecostal. Y bueno, tengo muchos amigos pentecostales, si están viendo la predicación, los amo. Dentro de los pentecostales hay un gran número de hermanos fieles que aman a Dios de todo corazón. Así que estábamos allí, se acabó el culto y demás, y el pastor viene a donde estoy yo, bueno, y mis padres, porque el objetivo era que me habían llevado para que me convencieran a mí de que yo estaba errado y que me cambiara de religión, porque en la religión del sábado yo no iba a poder estudiar una carrera, se prohibían muchas cosas, no iba a poder seguir comiendo carne de puerco, pero en esta religión sí se podía hacer de todo, se reunían los domingos, así que no había conflicto con la escuela de los sábados, etcétera. O sea que era una religión más fácil. Así que se terminó el culto, viene el pastor y ¿saben qué pasó? Que el pastor no se pone a conversar conmigo, se pone a conversar con mis padres y abre la Biblia el pastor, le empieza a decir cosas a mis padres y mis padres, como nunca han leído la Biblia, ¿saben cómo hacían? Como el delfín. Y bueno, no piensen en la otra analogía. Como el delfín. Meneaban la cabeza y yo viendo eso, yo le dije, miren, no, pastor, por favor, yo creo que con quien usted tiene que conversar es conmigo y no con ellos, porque ellos se van a tragar todo lo que usted le diga, porque ellos nunca han leído la Biblia. Y él me dijo, pues cállese y no sea falta de respeto. Y bueno, ya yo ya tuve que perder un poquitico el respeto. Y yo dije, bueno, si la cosa es que no me va a dejar hablar, yo tengo que hablar de todas formas. Y empecé a abrir la Biblia. Era un muchacho de 16 años, así que el Señor me perdonó un poquitico la insolencia en ese momento. Pero sí tuve que con firmeza demostrar lo que yo había estado aprendiendo con los adventistas del séptimo día acerca de la palabra de Dios. Y pude encontrar algo, hermanos, que cuando Dios te cimienta en la palabra y tú te cimientas en la palabra, Dios te da argumentos para rebatir el error y es más, para darte cuenta que estás siendo engañado.
Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a estar preparados para los eventos finales? Pero algo mucho más importante, hermanos, y es nuestra conversión espiritual. O sea, ¿cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo es que yo puedo ser transformado, ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Y es interesante porque los salmos de David nos muestran cosas tremendas. Por ejemplo, Salmo 119, no lo vamos a leer completo, tranquilo, pero dice algunos versículos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar su palabra, hermanos. O sea, Dios ya lo sabía. Y sí, es bueno tratar de retener a los jóvenes en la iglesia, es estupendo. Todas las estrategias que podamos hacer son buenas, pero si todas esas estrategias no llevan a nuestros hijos a la palabra de Dios, no van a permanecer en la iglesia. Y si permanecen, van a estar más fríos. Porque si nuestro revivamiento no está motivado por el impacto de la palabra de Dios en nuestras vidas, no es un verdadero revivamiento. El verdadero revivamiento ocurre cuando usted tiene un encuentro personal con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Y eso nos lo demuestra a nosotros lo que sucedió en el camino de Maús. Ellos llegaron a una conclusión: ardían nuestros corazones. Porque, hermanos, sí arde. Cuando usted comienza a leer la palabra, el corazón arde porque en primera Dios comienza a quemar. Y comienza a mostrarnos que estamos mal, que debemos experimentar una conversión en nuestras vidas. Y nos va a mostrar también la solución. Nos va a decir que hay poder en la sangre de Jesucristo. Nos va a llevar a versículos como el que dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a ese hermano, esa hermana que está luchando con un vicio, con un pecado, va a encontrar la fortaleza ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿se puede vencer, sí o no? Claro que se puede vencer si no votemos las Escrituras. Sí se puede vencer, sí se puede vivir una vida de victoria porque Jesús la vivió. Nosotros también podemos vivirla. Pero tenemos que volver ¿a dónde? A la palabra de Dios, mis hermanos. El versículo 11 de este salmo maravilloso nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Wow. Estaba Jesús en el desierto, comenzando su ministerio. El Hijo de Dios, Dios mismo, pero encarnado ahora acá. Vino Satanás con esas tentaciones. Pero ¿cómo respondía Dios? Jesús, escrito está. Y en Mateo 4:4 él dijo una frase que ha permeado el mundo entero. No solo de pan vive el hombre, sino de qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dijo Jesucristo, hermanos. ¿Tenemos que volver a las Escrituras, sí o no? Claro que sí, porque cuando tú y yo volvemos a las Escrituras, se va a producir un nuevo nacimiento en nosotros por medio de la palabra. Como les decía, la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un libro cualquiera, no es un libro de meras anécdotas y de meros datos históricos y de historia de hombres y mujeres que fueron fieles a Dios. Es la historia del poder de Dios en acción en la vida del ser humano. Es lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. Así que, hermanos, piense también en los tiempos del rey Josías. Había una gran decadencia espiritual, pero Josías comenzó ¿a qué? A hacer reformas. Y sí, empezó a tumbar los altares en los lugares altos, empezó a hacer modificaciones, pero pasó algo. El sacerdote Hilcías se encuentra, ¿qué cosa? El libro de la ley. Y by the way, ¿dónde es que él se lo encuentra? ¿Dónde? En el templo. O sea, aparentemente estaba perdido, pero ¿dónde estaba? En el templo. O sea, nunca se había salido de allí. Es como nosotros. Estamos en la casa, somos cristianos, andamos con una Biblia, la tenemos en el celular, pero está perdida para nosotros porque no la estamos estudiando, no la estamos leyendo. Eso era lo que había pasado. Y sí, y él había empezado una obra de reformas. Pero cuando encontró la Biblia, cuando se encontró con el libro de la ley, esa reforma tomó un carácter ¿qué? Diferente. Porque a veces nosotros, hermanos, podemos comenzar una reforma de afuera.
Y esa reforma no funciona. Porque dice la palabra que el justo por la que por la fe vivirá. Nuestra justificación es por fe, hermanos. Somos salvos por la fe, por gracia, por la gracia en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando tú te encuentras con la palabra de Dios, esa fe se fortalece porque dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pensemos en la historia. El tiempo de la edad oscura, ¿verdad? Del 538 al 1798. ¿Por qué se le llamó tiempo de oscuridad? Se quitó la palabra. Se quitó la palabra y cuando se quita la palabra, claro que las tinieblas están tocando la puerta. Claro que llegan las tinieblas a nuestra vida, hermanos. Así que la clave de la victoria es volver a la palabra. No puede existir ardor en nuestros corazones sin la palabra de Dios. Si Jesús hubiese venido a dar fábulas y demás, no hubiese ocurrido nada en las vidas de esas personas. Y vamos a volver a Emaús nuevamente. Versículos 32 y el 33. Ellos comienzan a decir, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, ¿verdad? Había ardor. Ahora miren lo que ocurre. Habían pasado como 2 horas caminando, 12 kilómetros, 7 millas de caminata. Ya era bien tarde de noche, un camino peligroso. Pero el verso 33 es algo tremendo. Dice, y levantándose en la misma hora, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén, ¿a qué? ¿A qué volvieron? ¿A qué? A dar las buenas nuevas, hermanos. O sea, el espíritu misionero, ¿qué pasó? ¡Voilà! Se despegó ese fuego, ese ardor se convirtió en un fuego. No pudieron estar tranquilos en sus casas. Hermanos, cuando tú y yo somos impactados por la palabra de Dios en nuestras vidas, tú y yo no nos podemos callar lo que Dios nos ha mostrado a nosotros. Tenemos que advertir a las personas, tenemos que advertir al mundo. Por eso que el antídoto, mis hermanos, para nosotros volvernos cristianos proactivos, cristianos que estemos llenos del Espíritu Santo, es precisamente volver a las Escrituras. Es lo que nos está mostrando la palabra de Dios y es lo que debemos de hacer en este tiempo. Y más en este tiempo que hay muchos temores y demás, sí, que si la inmigración, que deportaciones. Hermanos, eso es lo de menos que pudiéramos sufrir en este mundo. Lo más importante es que viene un Dios que está en camino, que viene a buscar a su pueblo. Y mientras estamos preocupados por deportaciones, estamos despreocupando nuestra vida espiritual. Hay una Canaán celestial. Y sí, Dios quiere hacer una deportación para bien con nosotros. Dios nos quiere deportar de este mundo de pecado a un nuevo mundo de paz y de gozo y felicidad. Pero con aquellos que hayan abrazado la palabra de Dios en sus vidas. Tenemos que volver a experimentar eso en nosotros. En unos estudios científicos que se hicieron, miren lo que se encontró. Por la CBA, para no explicar la sigla, dice, controlando algunos factores de las personas que leen o escuchan la Biblia al menos 4 días a la semana. Esto es lo que dice la ciencia, ¿verdad? Dice que las personas que escuchan la Biblia por lo menos o la estudian 4 días a la semana o más tienen más probabilidades de participar en los siguientes comportamientos. O sea, compartir la fe con otros aumenta en un 228%. Wow, no estamos hablando en un 100, sino que aumenta un 228%. Dice que es más probable, otro 228% más probable discipular a otros. 231% más probable memorizar las escrituras, ¿verdad? Y así pudiera yo seguirle dando datos científicos, psicológicos de lo que la Biblia puede hacer en nuestras vidas. Y eso es lo que dice la gente de la ciencia. Ya Dios lo sabía. Es por eso que el remedio que Dios buscó para esos discípulos que estaban desanimados, que estaban desalentados, que habían tenido una pérdida, fue ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y en esta mañana vemos, hermanos, aquí que en este mundo, en esta vida, hemos tenido pérdidas. Hemos perdido familiares,
hemos perdido empleos, algunos están temiendo perder su estatus migratorio y demás. Pero yo quiero decirte algo. Nuestro Dios es un Dios vivo. La noche es oscura, pero no importa cuando el corazón arde. Y estos discípulos fueron capaces de levantarse en medio de la noche, motivados por el poder de la palabra de Dios y haber tenido un encuentro personal con Jesús, y ellos no pudieron seguir siendo la misma persona. Se levantaron y comenzaron a avanzar porque tenían un mensaje que dar. Mis amados, Dios quiere que nuestra vida cambie completamente. Pero la única forma es que Él quiere que nosotros volvamos a las Escrituras. Y yo pregunto, ¿cuántos en esta mañana quisieran volver a las Escrituras nuevamente? Yo quiero hacerlo. Yo quiero comenzar a partir de hoy a leer la Biblia. Quiero comenzar a leerla, pero no como un requerimiento, un requisito, sino porque yo quiero encontrarme con mi Dios y quiero que mi Dios me hable cada día a través de su palabra. Quiero hacer un pacto con Dios que antes de trabajarme, aunque sea una porción de la Biblia, yo voy a leer y voy a meditar en ella. Que antes de acostarme, aunque sea, yo voy a leer algo de la palabra de Dios. Pero necesitamos que nuestros corazones vuelvan a arder nuevamente. Y Dios es el único que puede hacer que ese ardor vuelva a nuestras vidas. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude para que ese deseo que hay en nosotros se pueda convertir en el verdadero ardor de la palabra de Dios en acción en nuestras vidas. Pongámonos en pie para terminar con unas palabras de oración. Oramos. Bondadoso y eterno Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y te damos gracias, mi Dios, porque a través de la Biblia nosotros nos hemos encontrado con Cristo Jesús. Y necesitamos, Señor, un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma en nuestros corazones, en nuestros hogares. Hay hogares rotos, a punto de ser destruidos por el enemigo. Pero te ruego, Señor, que la palabra pueda ser restaurada en ese hogar y que la familia pueda ver luz y el ardor del amor, de la paz y de la fe nuevamente inunde en esa familia, en ese matrimonio y puedan ser restaurados por tu gloria. Te ruego por esos jóvenes que están luchando, que a veces tienen problemas de identidad en su vida. Muévelo, Señor, al estudio de tu palabra. Que caigan de rodillas ante tu palabra y como dice el Salmo, ellos puedan limpiar su camino al abrir las Escrituras en sus vidas. Y ayúdanos en general como iglesia, mi Dios, porque necesitamos que tú unjas nuestros ojos con colirio, que nos ayudes a ver las maravillas de tu ley, de tu palabra, y que la misma pueda tener un efecto transformador en nuestras vidas, porque no queremos ser las mismas personas. Queremos ser personas llenas de tu espíritu, levantándonos como se levantaron esos discípulos en la medianoche para poder proclamar este mensaje de salvación a un mundo que está pereciendo en el pecado. En Jesús lo pedimos. Amén.